Esta tarea es para el Instituto Tecnológico de Tijuana, en el Departamento de Ingeniería Industrial. Veremos lo que es la unidad 3, análisis de varianza, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Estadística Inferencial 2. El profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Yo soy Aurelio Lázaro Márquez, con el número de control 16212843, alumno del TEC de Tijuana. Veremos lo que es el capítulo 12, análisis de varianza. Nos dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Para someter a prueba la igualdad de 3 o más medias poblacionales, utilice el método de análisis de varianza de un factor. El objetivo de este capítulo, que es análisis de varianza, que es el tema que estaremos viendo, y de los factores de los ejercicios que vamos a realizar, el objetivo es someter a prueba la afirmación de que 3 o más poblaciones tienen la misma media. Los requisitos para que estos puedan llevarse a cabo son: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, aunque también se pueden hacer si no son igual normales. El 2 dice: las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y como último tenemos: las diferentes muestras provienen de poblaciones que están caracterizadas de una sola forma. También tenemos que recalcar que se tienen que categorizar todas las características dependiendo de los factores o de las características que tengan. Eh, 12.2 ANOVA de un factor. Veremos lo que es ANOVA A. ANOVA, a continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos de Ancient Race of the Tate de Thompson y Ralph Meiser. Suponga que planteamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. El ejercicio nos está pidiendo dos preguntas, que es el inciso A. En este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? El inciso B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Y tenemos lo que son los datos, que son 400 a.C., 1850 a.C. y 150 después de Cristo. Tenemos los diferentes datos de las medidas de los cráneos y en base a esto vamos a realizar el ejercicio. Bueno, para poder realizar el ejercicio nos tenemos que ir al programa de Minitab.
donde ya debemos de tener todos los datos incluidos en el programa, como son los datos de los 400 a.C., 1850 a.C. y 150 después de Cristo. Una vez que ya tenemos los datos, lo que vamos a hacer es nos vamos a estadística, ANOVA, y en ANOVA vamos a buscar el que dice un solo factor. Aquí vienen dos columnas. Nosotros vamos a seleccionar la segunda, que dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Nosotros aquí ya los tenemos, los seleccionamos, que son los que están aquí. En opciones, tenemos opciones y le damos resultados. Ok, aquí es por el nombre que le cambié, que no lo agarra, pero igual seleccionamos los datos. En opciones no vamos a mover nada, le vamos a dar OK. Y aquí tenemos lo que son los datos. Nos dice que la hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Y para la hipótesis alterna, nos dice que no todas las medidas son iguales y el nivel de significancia es de 0.05. Tenemos todos los datos. Tenemos los factores, el 95% de CI, y con esto vamos a contestar lo que son las preguntas. Ok. Para la primera pregunta nos dice, en este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Ok, los datos están ordenados de acuerdo a las características o al factor de la época. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, porque el método se denomina análisis de varianza. El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Ok. Y el segundo ejercicio nos dice, ¿por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1, que son los datos que nosotros ya tenemos. Nos dice, remítase a los datos del ejercicio 1. Si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias, ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas? Para U1 igual a U2, U2 igual a U3 y U1 igual a U3. En general, conforme incrementamos el número de pruebas de significancia individuales, aumentamos el riesgo de obtener una diferencia únicamente por azar, en vez de una diferencia real en las medias. El riesgo de un error tipo 1, es decir, de encontrar una diferencia en uno de los pares cuando en realidad no existe tal diferencia, es demasiado alto. El método del análisis de varianza nos ayuda a evitar este problema, en particular con una hipótesis nula verdadera, utilizando una prueba de igualdad de varias medias y varias pruebas donde se comparan las dos medias a la vez. Ok, ahorita lo que hicimos con el ejercicio de Minitab nos pide que lo realicemos en ANOVA, pero las respuestas que nos están pidiendo no es específicamente que rechacemos o no la hipótesis nula. Esto lo veremos a continuación, donde nos dice interpretación del valor P.
Ok. 3. Interpretación del valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor P de 0.031 que debemos concluir. Ok, aquí lo que haremos es que nos deberemos ir al programa de Minitab. Tendremos todo lo que son los datos ya del ejercicio 1 y nos vamos a ir a estadística, ANOVA y un solo factor. Aquí igual tenemos dos opciones dependiendo de cómo tengamos distribuidos lo que son nuestros datos. En este caso seleccionaremos la segunda, que son los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de un factor. Ok, aquí ya tenemos lo que son los tres datos, o si no los tenemos pues igual los seleccionamos, que son los datos que nosotros queremos mostrar. Los seleccionamos y le damos en OK. Nos muestra lo que es una gráfica de intervalos, que es la misma que tenemos aquí. La gráfica de intervalos nos dice cómo es que se encuentra para el 400 a.C., para 1850 a.C. y para el 150 a.C. Nos dice cómo es que está el intervalo de acuerdo al 95% de SI. También nos dan lo que son los datos del ejercicio. Aquí nos da, por ejemplo, el método nos dice que la hipótesis nula, todas las medidas son iguales. En la hipótesis alternativa nos dice que no todas las medidas son iguales y el nivel de significancia es de 0.005. Los factores, el factor 3, el antes de Cristo, los valores para 400 a.C., 1850 a.C., 150 después de Cristo. Nos da lo que es el factor, el error y el total. Al igual nos presenta lo que es los factores, los métodos, el 95% de CI para cada uno de los factores. Y también nos da lo que es 4.1380. Como resultado, son los mismos datos que ya tengo aquí dentro de la diapositiva. Entonces, de acuerdo a este resultado, nos dice que debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas tienen la misma anchura media del cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medidas difiere de las otras. Seguimos con el ejercicio número 1 todavía y nos arroja una diferente incógnita que nos dice cuál media es diferente. Remítase a los datos muestrales de ejercicio 1. Si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 a.C. y 1850 a.C. ¿Por qué? Después de realizar una prueba con el análisis de varianza, podemos concluir que existe evidencia suficiente para rechazar una afirmación de igualdad de medias poblacionales, pero no podemos concluir a partir de un ANOVA que alguna de las medias en particular sea diferente de las demás. Existen varios procedimientos formales e informales para identificar las medias específicas que son diferentes. Los siguientes son dos
métodos informales para la comparación de medias. Uno es construir gráficas de caja con los conjuntos de datos para ver si uno de ellos son muy diferentes a los otros. Y el otro es construir estimaciones de intervalos de confianza para las medias a partir de los conjuntos de datos y luego comparar esos intervalos de confianza para ver si uno de ellos o más de ellos no se traslapan con los demás. Número 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de las palabras por oración de cada página. A continuación, se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabra por oración. En Minitab tenemos lo que son los factores, el factor 2, la diferencia y el error y el total. De acuerdo a los datos que ya tenemos aquí, de acuerdo a Minitab, se rechaza la afirmación de que el libro tiene el mismo número de palabras por oración debido a que el valor de P es menor a alfa igual a 0.005. Aquí tenemos que el valor de P para este ejercicio es 0.030. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificación PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. Aquí tenemos lo que es SPSS y este ejercicio también lo solucionaremos por medio del programa de Minitab. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el ejercicio en Minitab. Tenemos lo que es la clasificación y la ganancia en millones de acuerdo a los datos que nos está dando el ejercicio. Nos vamos a estadística, ANOVA y selección y solo un factor. En este caso vamos a seleccionar el primero, le damos en OK y nos arroja lo que son los datos de acuerdo a la comparación de ganancia en millones de acuerdo a la clasificación. Igual nos arroja un intervalo de ganancia en millones contra la clasificación. Aquí tenemos lo que es la ganancia en millones y aquí la clasificación, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio para PG, PG-13 y R. Aquí tenemos como es lo que es el intervalo de acuerdo al 95% de SI para la media. Nos dice que la desviación estándar fue agrupada y esta se utilizó para calcular los intervalos. Aquí vemos cómo es que está el comportamiento. Entonces aquí igual ya lo tenemos lo que son las pantallas, lo que es el análisis de varianza de acuerdo a la clasificación, el sumario, lo que son los métodos de acuerdo a cada una de las clasificaciones que fue PG, PG-13 y R. Aquí tenemos el 95% de SI. Y con esto lo que podemos concluir es que el estadístico de prueba F es igual a 5.313. El valor crítico de F es aproximadamente 3.0718. Con herramienta tecnológica nos dio 3.0738. El valor de P es de 0.010. Y el REAS nos da H0 igual a
nos da igual a U1, igual a U2, igual a U3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. 12.3 ANOVA de dos factores. En esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de dos factores que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores. Después efectuemos una prueba para determinar si el factor de renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. Todas estas requerimientos que nos están pidiendo para realizar lo que son las pruebas ANOVA de dos factores lo realizaremos en un ejercicio que veremos más adelante. Definición: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. 1. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en las siguientes tablas de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los factores indica dos factores? Bueno, los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad. 3. Diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, es decir 5, se trata de un diseño balanceado. 5. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ninguno fertilizantes, riego, fertilizantes y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interpretación entre los dos factores? Bueno, ahí vemos lo que es la gráfica de Minitab de acuerdo a los dos terrenos que fueron cultivados. En general, si una gráfica como la que se incluye en la figura da como resultado segmentos de recta que son aproximadamente paralelos, entonces tenemos evidencia de que no hay una interacción entre las variables de renglón y de columna. A continuación veremos lo que es el ejercicio ANOVA de dos varianzas para poder realizarlo en el programa de Minitab. El ejercicio nos dice: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head y Hur-Konit, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero y nacional,
y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí en los datos tenemos el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano, grande, extranjero y nacional. De acuerdo a estos medidas y de acuerdo a estos datos, vamos a irnos a lo que es Minitab para generar lo que son lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo que determinemos si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, y el nivel de significancia que nos está dando es de 0.05. Nos da igual a U1, igual a U2, igual a U3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. 12.3 ANOVA de dos factores. En esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de dos factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores. Después efectuemos una prueba para determinar si el factor de renglón tiene algún efecto, y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. Todas estas requerimientos que nos están pidiendo para realizar lo que son las pruebas ANOVA de dos factores lo realizaremos en un ejercicio que veremos más adelante. Definición: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. 1. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en las siguientes tablas, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los factores indica dos factores? Bueno, los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad. 3. Diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, es decir 5, se trata de un diseño balanceado. 5. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab, que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ninguno fertilizantes, riego, fertilizantes y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interpretación entre los dos factores? Bueno, ahí vemos lo que es la gráfica de Minitab de acuerdo a los dos terrenos que fueron cultivados. En general, si una gráfica como la que se incluye en la figura da como resultado segmentos de recta que son aproximadamente paralelos,
Entonces tenemos evidencia de que no hay una interacción entre las variables de renglón y de columna. A continuación veremos lo que es el ejercicio ANOVA de dos varianzas para poder realizarlo en el programa de Minitab. El ejercicio nos dice: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C, por las siglas de Head y Hurd-Conniff, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí en los datos tenemos el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano, grande, extranjero y nacional. De acuerdo a estos medidas y de acuerdo a estos datos, vamos a irnos a lo que es Minitab para generar lo que son lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo que determinemos si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, y el nivel de significancia que nos está dando es de 0.05. Ok, ya tenemos aquí lo que son los datos. Vamos a estadística, ANOVA, nos vamos a prueba de varianzas iguales y seleccionamos la segunda, compacto, mediano y grande, y aceptamos. Ok, aquí nos está dando la gráfica. Nos dice que los intervalos, si los intervalos no se sobreponen, los datos correspondientes son significativamente diferentes. En este caso tenemos los tres datos que en alguna parte sí coinciden. Aquí, como podemos ver, el compacto, mediano y grande en alguna parte si coinciden. Nos da la comparación, el valor de P de 0.551 y el valor de P de 0.692. Ok, de acuerdo a los datos que nos arroja, podemos ver que tenemos las muestras. Tenemos 6 muestras por cada uno, y tenemos el nivel de confidencialidad del 98.333. Los intervalos de confianza para la primera, que es el compacto, tenemos que va de 33 a 431 el nivel de confianza. Para el mediano tenemos que es de 39 a 364, y para el grande tenemos que es de 48 a 1192. Entonces estos son los datos que nos da, y aquí tenemos lo que es la gráfica. Esta gráfica estos datos ya los pasamos a como resultados. Igual vemos lo que es aquí el valor de P
la comparación múltiple nos dice que es P igual a 0.551 y lo que es el nivel es de 0.38 y 0.692. Entonces, eso es lo que es la estadística de prueba. Igual lo copiamos y lo guardamos como evidencia de lo que es los resultados. De acuerdo a los valores que tenemos en P, que el primero es de 0.551 y 0.692, es mayor que nuestro nivel de significancia, que el nivel de significancia nos está dando 0.05. Entonces podemos decir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, que es ya sea extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, que puede ser compacto, mediano y grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. El estadístico de prueba F es igual a 2.25, el valor de P es igual a 0.159. No rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Y tenemos lo que son los datos de Minitab. Igual todos los datos ya los tenemos en Minitab. Y lo que nos toca hacer es hacer lo que son las gráficas. Para que nos dé lo que son los resultados que nos está pidiendo en el programa, que es el problema. Entonces ya tenemos todo lo que son los datos. Y 13. Efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ve afectada por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, ya sea baja, media o alta, tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Estadístico de prueba F 1.5824, el valor de P es 0.2132. No se rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de la autoestima del sujeto. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, media o alta, tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Bueno, con esto concluiremos lo que es el tema que estamos viendo de lo que es ANOVA de dos factores y ANOVA, que es el capítulo 12, análisis de varianza. A continuación vamos a trabajar con lo que es nuestro proyecto, aplicando las herramientas estadísticas a lo que es el campo laboral. Bueno, continuaremos con lo que es las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Continuaremos con algunas actividades de lo que es la unidad 3, análisis de varianza. Estamos igual para la materia de estadística inferencial 2, el profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Mi nombre es Aurelio Lázaro Márquez. Y lo que veremos ahora son las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Nos dice, en la compañía Maxon se presentan el índice de ausentismo durante los primeros 3 meses. Realizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe interacción, un efecto de factor renglón entre ambos géneros y efecto de factor columna entre cada mes, con un nivel de significancia de 0.05.
Una que ya tenemos los datos del índice de ausentismo, que es decir, de faltas, durante los primeros 3 meses, están separados por meses de acuerdo al género, mujer y hombre, del área de producción. Entonces estos datos los vamos a llevar a Minitab. Vamos a realizar lo que es el análisis de la media. Nos vamos a estadística. Nos vamos a ANOVA. Y en ANOVA vamos a buscar lo que es análisis de la media. Y aquí nos da respuesta. Vamos a editar las que son las faltas en el factor 1 género, en el factor 2 mes, que ya tenemos lo que es el nivel de significancia de ese 0.05, que es lo que nos está pidiendo el problema. Le damos OK y nos arroja lo que es la gráfica. Podemos observar lo que es la interacción de los efectos. Podemos ver que ningún punto se encuentra fuera de los límites inferiores ni superiores. Entonces, de cada mes podemos ver que aquí están por género y por mes. Podemos ver que en esta parte del género existe una tendencia entre hombres, donde siempre hay mayor ausentismo, y podemos ver que en el género de mujer podemos ver que se encuentra por debajo de la media. Es decir, que los hombres tienden a presentar mayor ausentismo que las mujeres. Al igual que en los meses, podemos observar que nuestra media es esta línea verde, y los puntos para cada mes. Podemos observar que en el mes de enero es donde tienden a faltar más, ya que se encuentra por arriba de la media, aunque no rebasa lo que es el límite inferior. Podemos ver que sí se encuentra por arriba de la media, y en el mes de febrero podemos ver que se encuentra un poquito abajo de la media, y el mes de marzo se encuentra un poquito más abajo. Entonces quiere decir que en marzo faltan menos, en febrero sí hay faltas, y en enero es donde faltan todavía más. Entonces es lo que podemos ver aquí. Entonces y aquí podemos observar que tenemos una tendencia normal, ya que en nuestra interacción ninguno de nuestros valores, como podemos ver aquí en los efectos, en la interacción de efectos, que es la 1, podemos ver que ninguno de nuestros valores se encuentra fuera de los límites. También encontramos que los efectos entre cada género de los hombres tienen una ligera tendencia a presentar un mayor ausentismo. Y por último, efectos por mes. Tenemos que el mes con mayor impacto es enero, el más bajo con el ausentismo es marzo, y febrero se mantiene poquito abajo de la línea de ausentismo. Ok, ahora veremos lo que es nuestra gráfica de residuos. Aquí nos vamos a lo que es a Minitab, nos vamos a estadística, ANOVA balanceado. En respuesta ponemos faltas. En género ponemos, en modelo género, mes, ponemos género por
mes. Y en gráficas seleccionamos 4 en 1. Damos OK. Y nos presenta lo que es nuestra gráfica. Es la misma que ya tengo aquí. Ahora tenemos que interpretar. Podemos ver que nuestra gráfica residual tiene una distribución normal. Se encuentran cerca de nuestra línea de la recta. Hay unos que sí están un poco más alejados. En el versus ajustado podemos ver que hay una tendencia en ambos lados. Se encuentran exactamente. Hay unos que se encuentran más hacia el lado derecho. El histograma. Podemos ver cómo es el comportamiento. Que hay una tendencia hacia el lado derecho. Y aquí en el último tenemos que se observan los puntos alejados a nuestra línea. A lo que es nuestra línea central, que es la media, podemos ver cómo se alejan cada uno de los puntos. Entonces con esto podemos concluir que en nuestra gráfica existe una distribución normal de nuestros resultados, por lo que podemos determinar que no existe diferencia significativa. En los ajustes encontramos una distribución hacia ambos lados. Nuestra campana de Gauss encontramos una carga al lado derecho de manera ascendente, y en el orden nos muestra la separación de nuestros puntos en cuanto a la línea de regresión. Y todos estos valores encontramos que P es mayor que 0.05, que nuestro nivel de significancia. Entonces no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis, por lo que no contamos con la igualdad en medias. Bueno, con esto vamos a concluir lo que son las herramientas estadísticas a nuestro campo laboral.